Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, al inicio del proceso de compresión en un ciclo de diésel ideal, la presión es de 15 psi. Entonces, tenemos que, si es al inicio, por lo tanto es presión 1 igual a 15 psi. La temperatura, la temperatura 1 vale 70 grados Fahrenheit. Y el volumen, es decir, el volumen 1, el volumen normal 1, vale 6.54 pies cúbicos, ¿sí? La relación de compresión es de 15, es decir, la R vale 15. Y el calor suministrado, hay un calor suministrado, ojo aquí, y el calor suministrado es 188 BTU, es decir, es una K mayúscula. El calor suministrado, pues es el calor de entrada, sería 188 BTUs. Nuevamente repito, recuerda que esto es con mayúscula, porque está dado en BTU, no en BTU sobre libra masa, por unidad de masa. Bueno, después dice, al final del proceso de compresión, la presión es de 665. Esta, al final del proceso de compresión, sería la presión 2. Sería 665 PSI. Y la temperatura en ese mismo punto sería de 1108 grados Fahrenheit. ¿Sí? Ahora, estas temperaturas, recuerden que hay que aumentarle los grados Rankine, por lo tanto, hay que aumentarles 460. 460 serían 530 grados Rankine. Y al otro, más 460, serían aproximadamente 1108, 1568 grados Rankine. Ahora, ya hemos comentado también que, bueno, lo que es, vamos a poner aquí el CP. El CP vale 0.24 BTU sobre libra masa grados Rankine. Y también el CB, de una vez lo vamos a poner aquí, el CB 0. El calor específico a volumen constante, 171 BTU sobre libras masa grados Rankine. Y también, por último, el valor de la R, importante. Estos valores que de CP y CB ya se la saben, la estamos tomando de aquí, ¿no? De estos puntos de, que tenemos del CB y el CP. La constante R vale esto. Y ya hemos hablado de que si tenemos nuestra presión, en este caso en PCA, bueno, vamos a poner el valor de la constante R, 0.06855 BTUs sobre libras masa grados Rankine. Si esto tenemos que multiplicarlo por la conversión esta, porque tenemos PCIA y así vamos a poder eliminar los PCIA que tengamos. Si no, si ponemos esta, también podemos poner esta y nos va a dar un valor de 53.3, algo así. Pero no tiene PCIA y entonces los PCIA de la presión, si es que manejamos presiones, hay que descomponerla y convertirla a pies, puesto que esta conversión tiene pies. Entonces nos conviene más utilizar esta conversión. Por lo tanto, es la que vamos a utilizar. Entonces, quedamos que un BTU, un BTU es igual a 5.40395 PSIA por FT cúbica. ¿Sí? Estos se van y esto ya finalmente
me queda, a ver, déjenme ver, no recuerdo cuánto da. Es 0.06855 por 5.40395. Esto me da 0.44. Y las unidades me quedarían en PCIA por FT cúbica sobre libras masa grados Rang. Bueno, ya tenemos la constante R. También vamos a continuar leyendo. Calcular la temperatura al final del proceso de expansión, el calor rechazado, el trabajo neto, la eficiencia térmica y la potencia de un motor operando bajo estas condiciones utilizando 0.5 libras masa, que sería un flujo másico. El flujo másico, recuerden, es libras masa sobre segundo. En este caso vale 0.5 libras masa sobre segundo. Este es un flujo másico y lleva un puntito aquí arriba porque es sobre una unidad de tiempo, que en este caso son segundos. Esto se utiliza normalmente para determinar la potencia, que la potencia la tenemos por aquí. Aquí está la potencia y aquí está el flujo másico. Entonces, eso nos va a servir a determinar la potencia. Bueno, entonces, primeramente dice, ya que tenemos todos los datos, calcular la máxima temperatura del ciclo. ¿Cuál es la máxima temperatura del ciclo? Tenemos en un diagrama temperatura-entropía, ¿sí? Esta va recta, vertical, y este sería el 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, la temperatura máxima sería la temperatura 3, ¿sí? Recuerden también, vamos a poner el otro para que por si lo utilizamos, siempre debes de poner tus diagramitas para que cualquier cosa que utilices lo tengas a la mano. 1, 2, 3, porque si no podemos cometer fácilmente errores. Es una presión-volumen. Recuerda que el volumen 1 es igual al volumen 4, como la presión 2 es igual a la presión 3. Entonces, bueno, entonces la máxima temperatura del ciclo sería la temperatura 3. La temperatura 3, puesto que tenemos un calor de entrada y sabemos que el calor de entrada es igual a la masa. Bueno, voy a explicarte un poco esto para que quede claro. Recuerda, el calor de entrada es este, ¿sí? Calor de entrada es Cp por temperatura 3 menos temperatura 2. Entonces, vamos a ponerlo. A ver, vamos a poner el calor de entrada. Calor de entrada es igual a Cp por temperatura 3 menos temperatura 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está el calor de entrada. Recuerda que en esta parte es el calor de entrada y acá está el calor de salida, de 4 a 1. Bueno, esta unidad está en kilojoules sobre kilogramo. Y, perdón, BTU sobre libra masa. Sí, el calor de entrada cuando es minúscula. Cuando es mayúscula, entonces yo tengo que hacer calor de entrada, multiplicarlo por la masa, por el Cp, por temperatura 3 menos temperatura 2. Porque recuerda que la fórmula más básica que el volumen específico es igual al volumen normal entre la masa. Si tú quieres un volumen normal, es volumen específico por la masa. Lo mismo sucede para los calores. Si tú tienes un calor, vamos a decir, específico o por unidad de masa, es igual al calor en BTU entre la masa, que sería en libras masa. El calor sería la masa por el calor de entrada. Por eso aquí el calor de entrada lo vamos a multiplicar por la masa. Ahora, aquí despejamos la temperatura 3. La temperatura 3 sería el calor de entrada
la masa y el calor específico están multiplicando, pasan dividiendo. Y la temperatura 2 está restando, va a pasar sumando. Ahora, aquí nos falta la masa, ¿sí? La masa la podemos obtener con la ecuación del gas ideal. MRT, la masa, vamos a decir, que es igual a presión por volumen 1, todo en 1, y lo tenemos entre la constante R por la temperatura 1. La presión 1 sí la sé, sale en 15 pSI por el volumen 1, también lo sé, 6.54 pies cúbicos, ¿sí? Entre la constante R, que ya la sacamos hace un momentito, 0.37044. Las unidades son PSI, FT cúbica, sobre libras masa, grados Rankine, por la temperatura 1, que también ya la tengo, vale 530, ¿vale? 530 grados Rankine. Entonces esto pues ya, simplemente vamos a eliminar, vamos a cambiarle de color para saber dónde estamos eliminando. Y los PSI con estos PSI se van a eliminar. Los pies cúbicos con estos pies cúbicos se eliminan. Los grados Rankine con grados Rankine se eliminan. Y ya simplemente me va a quedar la unidad de las libras masa. Entonces la masa como tal tiene un valor de 0.4997 libras masa. Esto me va a servir para aplicar esta ecuación y encontrar la temperatura 3. La temperatura 2 ya la tengo. Ya vimos en este caso. Me dice, vamos a leer para el ejercicio para ver cómo quedaron las temperaturas. Dice, el inicio del proceso de compresión en un ciclo diésel ideal, la presión es de 15 psi al inicio. Al inicio, aquí es compresión, porque acuérdate que esto va hacia arriba. Entonces, al inicio serían las condiciones 1, es decir, presión 1, 15 psi, temperatura 1, 70 y volumen 1, 654. ¿Por qué? Porque me dice que al inicio del proceso de compresión, aquí se está comprimiendo el volumen, es decir, aquí tenemos un volumen máximo y acá se está comprimiendo hacia un volumen mínimo. Luego, la relación de compresión de 15 y el calor suministrado, es decir, el calor de aquí, vale 188. Al final del proceso de compresión, ¿dónde es al final del proceso de compresión? Al final del proceso de compresión, si aquí está comprimiendo, aquí está el inicio y aquí está el final. Es decir, estos valores que me están dando al final del proceso de compresión es de 665, sería la presión 2, ¿sí? Porque estamos aquí. Al final, este es el inicio del proceso de compresión y este es el final del proceso de compresión, puesto que el sentido va así. Bueno, y la temperatura es de 1108, entonces sería también la temperatura 2. Entonces, prácticamente ya tengo todo para poder determinar la temperatura 3. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Temperatura 3 va a ser igual al calor de entrada, en este caso vale 188 BTU, sobre la masa, que es 0.4997 libras masa, por el CP. El CP vale 0.24 BTU sobre libras masa, grados Rankine. Entre más la temperatura 2. La temperatura 2 vale 1568 grados Rankine. Entonces, estas libras masa se van, los BTU se van y pues me quedaría grados Rankine. Más grados Rankine de aquí con los grados, sí puedo sumar esto. Por lo tanto, la temperatura 3 sería de 3135 grados Rankine. Y esa sería la máxima temperatura del ciclo.
Sí, aquí podemos observar la máxima temperatura sería la 3. Entonces, este sería el inciso A. Ahora, el inciso B, la temperatura al final del proceso de expansión. La expansión se hace de este lado. Aquí va, recuerde que el sentido es hacia acá y hacia acá, ¿sí? Entonces la expansión es hacia acá, es decir, el punto 4 es la temperatura de expansión. Al final de expansión, aquí inicia la expansión y aquí termina, ¿no? En el punto 4. Entonces, vamos ahora a determinar la temperatura 4, porque es la de al final del proceso de expansión. Para poder determinar la temperatura 4, pues yo puedo utilizar alguna de las fórmulas del proceso politrópico, como son esta de aquí, esta de aquí, ¿sí? La temperatura 4 entre temperatura 3 igual a volumen 3 entre volumen 4 a la K-1, pero me van a faltar algunos datos como el volumen 3, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ponerla. Necesitamos determinar, dijimos, la temperatura 4 porque es al final del proceso de expansión. Temperatura 4 entre temperatura 3 es igual a el volumen 3 entre volumen 4. Esto a la K-1. Recuerda, siempre es bien importante hacer tu diagrama porque con eso te vas a acordar que el volumen 1 es igual al volumen 4. ¿Sí? Esto ya lo tienes, el volumen 4. Ya solamente te falta el volumen 3. ¿Sí? Nos falta el volumen 3, pero el volumen 3 lo podemos determinar con la ecuación del gas ideal. Es decir, lo que es la presión 3, lo voy a hacer acá abajo. Presión 3, volumen 3 es igual a mRT3. Ya tengo T3, tengo la R, tengo la masa, tengo el volumen 3 es el que voy a buscar y tengo la presión 3. La presión 3 aparentemente no la tengo, pero como hice mi diagramita, me debo de acordar que la presión 2 es igual a la presión 3. Aquí tengo una presión 2 que es igual a la presión 3. Entonces, ya tengo todo para poder determinar el volumen 3. Siempre es importante que hagas estos diagramas para que te acuerdes, porque es muy fácil olvidarse. Entonces, el volumen 3, MRT3, entre la presión 3. La masa 0.4997 libras masa por la constante R que quedamos que es 0.37044 PSI por Ft cúbica sobre libras masa grados Rankine por la temperatura 3, que en este caso nos viene dando 3135 grados Rankine sobre la presión 3. La presión 3 quedamos que era la presión 2 y vale 665 PSI. Bueno, ahora vamos a cambiar de colorcito a ver cómo vemos esto. Tenemos que los PSI se van a eliminar con estos PSI. Los grados Rankine se van a eliminar con los grados Rankine. Las libras masa se van a eliminar con las libras masa. Y esto me va a quedar con pies cúbicos. ¿Sí? Por lo tanto, el volumen 3 me viene dando un valor de aproximadamente 0.8724 pies cúbicos. ¿Sí? Y entonces, ahora sí ya puedo determinar la temperatura 4, puesto que la temperatura 4 es igual a temperatura 3, está dividiendo, pasa multiplicando por volumen 3 entre volumen 4. Esto elevado a la K-1. La temperatura 3 ya la tengo, 3135.
grados Rankine por el volumen 3. En este caso es el que acabo de determinar y 0.8724. Pie cúbico entre el volumen 4. El volumen 4 quedamos que es el mismo volumen 1 y vale 6.54 pie cúbico. Esto, pues, a la K menos 1, 1.4 menos 1. Esto ya haciendo las operaciones pertinentes, pues me va a dar estos pies, con estos pies, pues me va a dar 300. Entonces, aquí la temperatura 4 me va a dar aproximadamente 1400 grados Rankine, ¿sí? Y ya con eso queda la temperatura 4. Esta temperatura 4 es la temperatura al final del proceso de expansión, ¿sí? Entonces, la temperatura 4 sería esta, la de 1400 grados Rankine. Esto sería el inciso B. Ahora, el calor rechazado. El calor rechazado, pues, podemos determinarla, el calor rechazado, es decir, el calor rechazado es el calor de salida. Es igual a la masa por CB por temperatura 4 menos temperatura 1. Esto igualmente ya lo habíamos platicado. Recuerda que aquí habíamos platicado acerca del calor de entrada, porque es Q mayúscula. Ahora vamos a poner el calor de salida. Debería realmente ser calor de salida igual a CB por temperatura 4 menos temperatura 1, pero como lo queremos en mayúsculas, tenemos que multiplicarlo por la masa, de acuerdo a nuestra formulita que tenemos al calor de salida. Temperatura 4 menos temperatura 1. Entonces, la masa, pues ya simplemente vamos aplicando los valores. 0.4997. 4997 libras masa, ¿sí? Que es esta de aquí. Y por el CB sale 0.171 BTU sobre libras masa grados Rankine por temperatura 4 menos temperatura 1. La temperatura 4 ya la determinamos, 1400 grados Rankine, que es esta que está aquí arriba, y menos la temperatura 1, que esa no la da el ejercicio, que vale 530. Por lo tanto, esto, grados Rankine, y ya esto, pues, las constantes, las temperaturas de grados Rankine se elimina, las libras masa se elimina, y el calor rechazado me va a dar en BTUs, que en este caso el calor de salida vale 74.38 BTUs. Realmente ya teniendo los valores, pues ya es muy sencillo. Entonces, el calor rechazado sería el inciso C. Ahora, el inciso D, el trabajo neto, igual. Recuerden que aquí teníamos el trabajo neto. El trabajo neto es calor de entrada menos calor de salida, pero esto es por unidad de masa. Si lo tenemos con mayúscula, lo tenemos que multiplicar por la masa. Entonces, el trabajo neto, vamos a pensar, sería la masa por calor de entrada menos calor de salida. O en su defecto, si lo multiplicamos, ya sería calor de entrada menos calor de salida. Recuerda que los calor, por ejemplo, el calor de entrada es masa por calor de entrada y calor de salida es masa por calor de salida, ¿sí? Entonces, eso pues ya
lo podemos sacar de aquí. El calor de entrada ya lo tenemos, que es 188 BTU, menos el calor de salida, que es el 74.38 BTU. ¿Sí? Esto me viene dando el trabajo neto de 113.61 BTU. ¿Sí? Ahora, la eficiencia ya la tengo también. La eficiencia es 1 menos calor de salida entre calor de entrada. Obviamente tiene que ser con mayúsculas las dos. Que al cabo ya las tengo. 1 menos calor de salida, 74.38 BTU entre el calor de entrada. El calor de entrada ya me lo habían dado, mi 188 BTU. Y esto me da una eficiencia aproximadamente de 0.6017, que viene siendo 60.17%. ¿Sí? Y por último, este sería el inciso, la eficiencia del inciso E. Y ya nada más nos falta lo que es la potencia para un motor operando bajo estas condiciones, utilizando 0.5 libras masa por segundo de aire. Es muy sencillo. La potencia ya quedamos que es el trabajo neto por el flujo máximo. ¿Sí? Si tú quieres aquí en este caso el trabajo neto, vamos a ponerlo en minúscula, el trabajo neto sobre unidad de masa por el flujo máximo. ¿Sí? El trabajo neto, bueno, en este caso sería ya con mayúscula. Bueno, voy a borrar esto, porque si no, se va a ver muy feo. El trabajo neto sería con mayúscula, y si lo divido entre la masa, el trabajo neto, y por el flujo máximo, el trabajo neto quedamos que son 113.61 BTU sobre la unidad de la masa 0.4997 libras masa. Por el flujo másico es 0.5 libras masa sobre segundo. ¿Sí? Las libras masa con las libras masa se va hasta lo que es el flujo másico. 0.5 libras masa por segundo, que esto me lo está dando el ejercicio. Bueno, entonces ya esto me quedaría en BTU sobre segundo. Yo tengo que pasarlo a HP porque es el valor en que se determina la potencia normalmente. Pero yo sé que BTU sobre segundo, yo tengo esta ecuación de acá abajo. Un HP es 0.7068 BTU sobre segundo. Por lo tanto, un HP es igual a 0.7068 BTU sobre segundo. Pues aquí los BTU se van con esos segundos y esto es BTU sobre segundo, y ya me va a quedar esto en HPs. Conclusión, la potencia aproximadamente me viene dando 160.83 HPs. ¿Sí? Entonces, esta sería la última, que sería creo la F. Sí, la F. Entonces, el inciso F. Y con esto, bueno, queda determinado el ejercicio. Ya solo te pido me apoyes con un like, suscribiéndote. Y bueno, pues muchas gracias y pues seguimos.